Replicación. El dogma determina que la información genética se transfiere del ADN al ARN. La replicación es cuando la célula se divide o se duplica en la molécula de ADN para que cada célula hija contenga un juego completo de cromosomas. En la transcripción es el primer paso en la expresión génica que se fundamenta en la formación de fragmentos de ARN utilizando como molde la cadena de ADN. Los nuevos fragmentos serán leídos por los ribosomas para formar la proteína. En la traducción se fundamenta en utilizar la secuencia de nucleótidos para formar proteínas. Aquí podemos ver que el ADN representa en cuadro amarillo, que es la molécula que contiene toda la información genética. En la transcripción, que este proceso implica que esta información contenida en el ADN es copiada en una molécula de ARN que luego será utilizada para la síntesis de proteína. En el ARN mensajero, representado en cuadro verde, es el que transporta la información genética desde el núcleo. En la traducción, con una flecha roja, ocurre en los ribosomas y convierte la información contenida en el RNA mensajero en una cadena de aminoácidos. El polipéptido, representado en cuadro rojo, es el producto final de la traducción, una cadena de aminoácidos que eventualmente se pliega para formar una proteína. En la regulación, indica que las proteínas sintetizadas pueden tener un rol en regular estos procesos. En la replicación, muestra el proceso en el que el ADN se duplica para permitir la división celular. En la retrotranscripción representa casos especiales donde la información genética puede fluir en sentido contrario. Aquí podemos ver que el ADN representa la molécula que almacena la información genética, como ya hemos comentado. La hebra de molde del ADN sirve como guía en los procesos posteriores. En la transcripción, este paso convierte la información del ADN en ARN mensajero. En la traducción, se convierte en una proteína cada codón del mRNA que codifica un aminoácido específico, como está mencionado la metionina, prolina y leucina. Esta imagen muestra el flujo de información genética desde el ADN hasta la formación de proteínas en células eucariotas. Ocurre en el núcleo eucariota, donde el ADN se convierte en ARN mensajero. El mRNA sale del núcleo hacia el citosol para ser utilizado en la síntesis de proteína. En el citosol, los ribosomas leen el mRNA y ensamblan aminoácidos para formar proteínas. Estas proteínas realizan diversas funciones esenciales para la célula. Hipótesis sobre la replicación del ADN. En la teoría conservativa, la cadena madre se duplica y la original va a una célula y la replica a otra célula. En la dispersiva, fragmentos de la cadena madre se van a una célula y fragmentos de la nueva a otra. En la semiconservativa, una hebra de la molécula madre se duplica y va a una célula junto a la duplicada, mientras que la otra hebra de la molécula madre se duplica y junto a su réplica va a la otra célula. Este experimento sobre la replicación del ADN utilizando isótopos de nitrógeno demuestra que la replicación del ADN es semiconservativa. Cada nueva molécula de ADN consta de una hebra antigua. Significado de replicación del ADN. Consiste en la formación de nuevas cadenas de ADN a partir de desoxirribonucleótidos y utilizando la información existente en una molécula de ADN vieja. Replicación del ADN. Componentes necesarios: desoxirribonucleótidos, trifosforilados, proteínas, enzimas como la helicasa, topoisomerasa, RNA polimerasa, DNA polimerasa 3, 1 y ligasa. Aquí podemos ver el proceso de replicación del ADN. La molécula inicial que se replica es el ADN. La helicasa abre la doble hélice en el ADN para exponer las hebras simples. La topoisomerasa reduce la tensión generada por el desenrollamiento del ADN y añade nucleótidos para formar nuevas cadenas complementarias. Los cebadores son secuencias cortas que inician la síntesis del ADN. Los fragmentos de Okazaki son pequeñas secciones
del ADN sintetizadas en la hebra retrasada. Hay 3 fases de replicación de procariotas: iniciación, elongación y terminación. Este proceso vemos que la enzima helicasa abre la doble hélice del ADN separando las 2 hebras. En la síntesis del cebador se crean pequeños cebadores en la hebra líder para iniciar la síntesis. La ADN polimerasa comienza a añadir nucleótidos de forma continua sobre la hebra líder. A medida que se desarrolla más ADN, este proceso se repite. En la hebra rezagada se producen fragmentos cortos de ADN que luego son unidos por la enzima ligasa. En las bacterias existe un solo origen de replicación, denominado ORI-C. A partir de este único punto de origen, la replicación progresa en 2 direcciones, u horquillas de replicación. En la iniciación es el reconocimiento del sitio de inicio de la replicación. Es una estabilización parcial de esas cadenas como cadenas sencillas del ADN y se forma el complejo de iniciación. El rol de primasa y polimerasa es que la primasa inicia el proceso de sintetizar un cebador de ARN en la hebra molde. El ADN polimerasa extiende este cebador que construye una nueva hebra de ADN complementaria, que es la cadena líder versus cadena rezagada, que está del lado derecho, donde la cadena líder es sintetizada en forma continua en dirección 5'3'. En la rezagada se forman fragmentos de Okazaki que luego son unidos para completar la hebra. La replicación semiconservativa del ADN en procariotas es bidireccional, ya que a partir del punto de origen progresa en 2 direcciones. En la elongación, la ADN polimerasa 3 actúa en ambas cadenas y se forman los fragmentos de Okazaki discontinuos. En la replicación del ADN en la semidiscontinua es que esta cadena se forma en dirección 5'3' gracias a la acción de la ARN polimerasa siguiendo la hebra molde del ADN directamente. En la rezagada, debido a que la replicación solo puede proceder en dirección 5'3', se sintetizan fragmentos pequeños que son los Okazaki. Los cebadores son pequeñas secuencias de ARN que sirven de inicio para cada fragmento y son unificados por la enzima ligasa. La hebra líder se sintetiza continuamente en dirección 5'3' con la ADN polimerasa de tipo 3, trabajando directamente sobre la hebra molde. La rezagada se sintetiza de forma discontinua en fragmentos llamados Okazaki, que luego son unidos por la ligasa. La helicasa abre la doble hélice. Las proteínas de unión estabilizan las cadenas abiertas, las topoisomerasas reducen el estrés torsional, la primasa sintetiza cebadores para iniciar la replicación, la polimerasa 1 elimina los cebadores de ARN y la ligasa los une. Estas son las etapas principales de la replicación. Muestra que las 2 hebras del ADN con las secuencias emparejadas esta estructura contiene la información genética necesaria para la replicación. La apertura de la hélice representa el desenrollamiento del ADN mediante la ruptura de los enlaces de hidrógeno. Cada hebra original actúa como molde para sintetizar una hebra complementaria, cada una de su hebra vieja y una nueva, que es la replicación semiconservativa. La dirección 5'3' siempre avanza desde el extremo 5' al 3 de la nueva cadena. Es crucial para la elongación del ADN. En el cebador inicia la síntesis del ADN a proporcionar un punto de partida. En la cadena molde sirve como plantilla para determinar la secuencia de nucleótidos en la nueva cadena, y las nuevas bases se incorporan de acuerdo con las reglas de complementariedad
asegurando la copia fiel de del material genético. El proceso químico de la polimerización del ADN se añade a una hebra de ADN en crecimiento. En el nucleótido que será incorporado a la hebra de ADN en crecimiento contiene 3 grupos fosfato. La síntesis de ADN siempre ocurre en esta dirección. Durante la reacción se libera un pirofosfato y la hebra molde guía la inserción de nucleótidos complementarios en la cadena nueva que se extiende. Las cadenas de ADN originalmente se separan dejando expuestas las hebras molde para la replicación. Cada hebra molde sirve como guía para que se sintetice una nueva cadena de ADN complementaria, siguiendo las reglas de emparejamiento de bases adenina con timina y guanina con citosina. En la fase de terminación, la ADN polimerasa 1 degrada los cebadores y los reemplaza por ADN complementario. La imagen explica el proceso de replicación en una cadena rezagada, donde la cadena rezagada tiene una dirección de 3', 5', formando la enzima primasa sintetiza pequeños cebadores de ARN en intervalos regulares, marcando el inicio de cada fragmento. La ADN polimerasa 3 extiende los cebadores, creando pequeños fragmentos de Okazaki. La ADN polimerasa 1 elimina los cebadores de ARN y los reemplaza con nucleótidos de ADN. La enzima ligasa sella los espacios entre los fragmentos de Okazaki. Replicación del ADN en eucariotas. Es muy similar a lo que ocurre en procariotas, nada más que es más lento y las histonas antiguas se funcionan con la hebra conductora. Ocurre durante la interfase en el periodo o fase S del ciclo celular. La imagen muestra cómo los cromosomas eucarióticos tienen múltiples orígenes de replicación. Estos son puntos donde la replicación del ADN comienza en ambas direcciones indicadas por flechas. Las flechas rojas en cada origen representan las horquillas de replicación que se desplazan para replicar el ADN. El proceso de replicación es por el proceso de síntesis de histonas. Las histonas recién sintetizadas se incorporan a la molécula de ADN que lleva la hebra retrasada. Los eucariotes tienen varios cromosomas lineales y la mayoría de los enzimas E. coli tienen contrapartes en la replicación eucariontes del ADN. La mayoría de los cromosomas eucariontes son lineales debido a la forma que se hace la cadena rezagada y se pierde un poco de ADN en los extremos. Cuando se elimina el último cebador, el ADN polimerasa no podrá llenar el hueco al no poder sintetizar la dirección 3', 5'. Esto se asocia al envejecimiento o muerte celular. Telomerasa y telómeros. En la parte A explica el proceso de replicación del ADN, destacando cómo los telómeros se forman para proteger el ADN. En la parte B, esta enzima extiende al extremo 3' del telómero, compensando el acortamiento natural que ocurre tras la replicación. En la parte C, es una imagen de cromosomas teñidos donde los telómeros están resaltados como puntos amarillos mientras que los cromosomas son azules.